La lluvia caía sin piedad sobre la Ciudad de México aquella noche de noviembre. Valeria Domínguez ajustó su mochila gastada sobre el hombro y maldijo en voz baja al darse cuenta de que había olvidado su paraguas en la biblioteca. A sus 25 años, la rutina se había vuelto agotadora. Despertarse al amanecer, asistir a clases en la Facultad de Letras, trabajar medio tiempo como correctora en una editorial que apenas le pagaba lo suficiente para cubrir la renta, y después encerrarse en 1900 la biblioteca hasta que los guardias prácticamente la echaban. «Señorita Domínguez, cerramos en 5 minutos», le había recordado don Julio, el guardia de seguridad que ya la conocía por nombre. Ahora, caminando bajo la llovizna que pronto se convirtió en aguacero, Valeria apretaba contra su pecho la carpeta con los borradores que debía entregar mañana. Su pequeño departamento en la colonia Roma quedaba a 6 cuadras de la estación del metro, pero cada paso se sentía como una eternidad mientras el agua se filtraba por su chamarra delgada, llegando hasta su piel. Su celular vibró en el bolsillo. Era Jimena, su mejor amiga desde el primer semestre. «¿Sigues en la biblioteca? No manches, Val, te vas a convertir en fantasma». «Ya voy para casa», respondió Valeria, intentando que no se notara el castañeo de sus dientes. «Tengo que terminar estos textos para mañana y avanzar con la solicitud para la beca». «¿La de Barcelona? ¿Todavía con eso?» «Es mi única salida, Xime. O consigo esa beca o me quedo revisando textos ajenos para siempre». La llamada se cortó al entrar al metro. El vagón iba casi vacío a esa hora. Valeria se sentó, sacando de su bolsa un ejemplar gastado de Pedro Páramo, con anotaciones en los márgenes. Necesitaba terminar un ensayo comparativo, pero las palabras nadaban frente a sus ojos cansados. Al salir de la estación, la lluvia había arreciado. Corrió lo mejor que pudo, saltando charcos y maldiciendo su mala suerte, cuando al doblar la esquina de su calle, lo vio por primera vez. No era un indigente común. El hombre estaba recargado contra la pared de un edificio, empapado hasta los huesos, pero había algo en su postura que hablaba de dignidad. Llevaba lo que alguna vez debió ser un buen traje, ahora arruinado por la intemperie. Su barba estaba crecida pero no descuidada, y su rostro, a pesar de la palidez, mostraba rasgos finos, educados. Lo que más impactó a Valeria fueron sus ojos, profundos, inteligentes, pero completamente derrotados. No pedía nada, no extendía la mano, solo estaba ahí, temblando ligeramente, con la mirada perdida en algún punto invisible del horizonte urbano. En otro tiempo, en otra vida, Damián Rivas contemplaba la lluvia desde su penthouse con vista al Paseo de la Reforma. Era conocido en los círculos empresariales como un visionario, el fundador de una de las constructoras más importantes del país. Sus proyectos habían transformado barrios enteros y su nombre aparecía regularmente en las revistas de negocios. Pero ese Damián había dejado de existir hace 3 años. Ahora era solo un fantasma, un hombre sin nombre que vagaba por las calles de la ciudad que una vez ayudó a construir, cargando un dolor invisible que pesaba más que cualquier edificio que hubiera levantado. Valeria pasó de largo, pero algo la hizo detenerse a unos metros. Quizás fue la dignidad en aquella mirada, o tal vez el temblor que recorría el cuerpo del hombre, evidencia de una fiebre alta más que de frío. Su teléfono sonó nuevamente. «Se me olvidó decirte», la voz de Jimena sonaba preocupada. «Ten cuidado al llegar a tu edificio. Han estado asaltando por esa zona». Valeria colgó y miró de nuevo al hombre. La ciudad le había enseñado a desconfiar, a seguir su camino sin mirar atrás. Pero esa misma mañana, en clase de ética contemporánea, habían discutido sobre la indiferencia como la verdadera tragedia moderna. Se acercó con cautela. «¿Está bien?», preguntó, manteniendo cierta distancia. El hombre levantó la mirada, sorprendido de que alguien le dirigiera la palabra. «Sí», respondió con voz ronca pero educada. «Gracias por preguntar. Ese acento, esa forma de hablar, no correspondían a alguien que hubiera vivido siempre en la calle». Valeria dudó un instante antes de sacar de su mochila un sándwich que había comprado para cenar. «¿Quiere esto?» «No lo he tocado». Él dudó, pero finalmente tomó el alimento con manos temblorosas. «Gracias», dijo simplemente.
La lluvia caía ahora con más fuerza, formando cortinas de agua que los aislaban del resto del mundo. «Tiene dónde pasar la noche». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El hombre negó con la cabeza. «Tengo un sofá», dijo Valeria, contradiciendo toda lógica, toda precaución, toda enseñanza sobre la seguridad en la ciudad. «Solo hasta que pase la tormenta». Sus miradas se encontraron bajo la lluvia incesante, y en ese instante, dos vidas completamente distintas comenzaron a entrelazarse en un camino que ninguno de los dos podía imaginar. Los primeros rayos del amanecer se filtraban tímidamente por la pequeña ventana del departamento cuando Valeria despertó, acurrucada incómodamente en el único sillón individual que tenía. Por un momento, se sintió desorientada hasta que su mirada se posó en el hombre que dormía en su sofá. La noche anterior parecía ahora un sueño borroso. La lluvia, el encuentro, su impulsiva invitación. Durante la noche, la fiebre de Damián había empeorado. Ella le había dado un ibuprofeno de su botiquín improvisado y había colocado compresas frías en su frente. Ahora dormía profundamente, aunque su respiración parecía más tranquila. ¿En qué estaba pensando?, susurró mientras se dirigía a la cocineta para preparar café. El sonido de la cafetera pareció despertar a su inesperado huésped. Damián abrió los ojos lentamente y recorrió el lugar con la mirada, como intentando recordar dónde estaba. Cuando vio a Valeria, una mezcla de gratitud y vergüenza cruzó por su rostro. «Buenos días», dijo con voz ronca pero educada. «Lamento las molestias. ¿Cómo te sientes?», preguntó ella manteniendo cierta distancia. «Mejor, gracias a ti». Valeria le acercó un vaso con agua y otro ibuprofeno. A la luz del día, pudo observarlo mejor. A pesar de la barba crecida y la ropa arrugada, había algo indudablemente elegante en sus modales. Sus manos, aunque ásperas, tenían dedos largos y uñas sorprendentemente limpias para alguien que vivía en la calle. Su postura, incluso enfermo y recostado, mantenía cierta dignidad. «Tengo que ir a la universidad», anunció ella, recogiendo sus libros y metiéndolos apresuradamente en la mochila. «Puedes quedarte hasta que te sientas mejor. Hay atún en la alacena y pan en la caja de plástico». Damián asintió en silencio, agradecido pero visiblemente incómodo por la situación. «Me iré antes de que regreses», prometió. «Ya has hecho demasiado». Valeria dudó un momento en la puerta. Algo en ella quería decirle que podía quedarse más tiempo, pero su sentido común le aconsejaba prudencia. Al final solo asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí. Durante la clase de literatura latinoamericana, Valeria no pudo concentrarse. Su mente regresaba constantemente al extraño en su apartamento. Habría sido una locura dejarlo solo ahí. ¿Y si robaba algo? No tenía mucho que robar, excepto sus libros y su vieja laptop, pero aún así, Domínguez nos honraría con su opinión sobre la metáfora del laberinto en Borges. La voz del profesor López la devolvió bruscamente a la realidad. «Yo, lo siento, me distraje», admitió, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. Al terminar la clase, Jimena la interceptó en el pasillo. «¿Qué te pasa hoy? Estás en otro planeta». Valeria dudó. Sabía que si le contaba a su amiga sobre el hombre en su departamento, Jimena armaría un escándalo. «Mala noche», mintió. «Tuve que terminar el ensayo para García». Cuando finalmente regresó a su departamento por la tarde, se detuvo en seco al abrir la puerta. El lugar estaba irreconocible, limpio, ordenado, con sus libros acomodados alfabéticamente en el pequeño estante. El sofá estaba perfectamente arreglado, sin rastro de que alguien hubiera dormido ahí, y de la cocina emanaba un aroma que hizo que su estómago gruñera instantáneamente. «Espero no haber sido atrevido». La voz de Damián la sorprendió. Salió de la cocineta con un trapo en la mano. «Quería compensarte de alguna manera». En la mesa había 2 platos humeantes con pasta, preparada con los ingredientes básicos que Valeria mantenía en su despensa. «No tenías que hacerlo», murmuró ella dejando caer su mochila, asombrada. «Por favor, es lo mínimo. Me diste refugio cuando más lo necesitaba». Comieron en un silencio extrañamente cómodo. Damián comía con modales impecables, manejando los cubiertos con la destreza de quien está acostumbrado a cenas formales. «Cocinas muy bien»,
comentó Valeria rompiendo el silencio. Mi esposa estaba demasiado ocupada para cocinar, respondió él, para luego quedarse inmóvil, como si hubiera dicho algo que no debía. Ese fue el primero de muchos deslices que, con el correr de los días, comenzaron a pintar un retrato fragmentado del pasado de Damián. Contra todo sentido común, Valeria le había permitido quedarse solo unos días más. Esos días se convirtieron en semanas. Una extraña rutina se había establecido. Damián dormía en el sofá, y durante el día, mientras Valeria asistía a clases, transformaba el pequeño espacio. Limpiaba, cocinaba, e incluso había reparado el grifo que goteaba desde que ella se había mudado. Nunca hablaba directamente de su vida anterior, pero pequeños detalles lo delataban. Corregía silenciosamente los textos que ella revisaba para la editorial, con un conocimiento sorprendente de gramática y estilo. Cocinaba platillos elaborados con ingredientes básicos, y una noche Valeria lo encontró leyendo uno de sus libros de texto en francés. ¿Sabes francés?, preguntó sorprendida. Lo estudié hace tiempo, respondió esquivo cerrando el libro. Jimena, por supuesto, pensaba que su amiga había perdido la cabeza. «Un vagabundo viviendo en tu casa. ¿Te volviste loca?», le recriminó durante el almuerzo en la cafetería universitaria. «Podría ser un asesino, un ladrón, cualquier cosa. No es así. Él es diferente. Todos los psicópatas parecen diferentes antes de mostrarse como son». Pero Valeria sabía que había algo más. Un día, mientras organizaba sus apuntes para la solicitud de beca que representaba su única esperanza de escape, encontró un libro que no era suyo, Derecho Constitucional Comparado. El título solo ya era intrigante, pero lo que realmente captó su atención fue el papel amarillento que sobresalía entre sus páginas. Con cuidado lo extrajo. Era una nota escrita con caligrafía infantil. «Sofía Rivas, papá, sigo esperándote». El apellido le resultó vagamente familiar. Esa noche, mientras Damián dormía, encendió su laptop y buscó en Internet. Los resultados la dejaron sin aliento. Damián Rivas, magnate inmobiliario, desaparecido hace 3 años tras escándalos de corrupción en su empresa. Las fotos mostraban a un hombre elegante, de traje impecable y sonrisa confiada. Nada que ver con el hombre silencioso que ahora ocupaba su sofá. Y sin embargo los ojos, esos ojos intensos, eran inconfundibles. Valeria cerró la laptop de golpe cuando escuchó movimiento. Al levantar la mirada, vio a Damián de pie en el umbral de la pequeña sala, observándola con una expresión indescifrable. «¿Encontraste el libro?», dijo simplemente. Sus miradas se encontraron en la penumbra del departamento, y en ese instante, ambos supieron que nada volvería a ser igual. El silencio pesaba como plomo entre ellos. Valeria cerró la laptop con un movimiento brusco, como si pudiera borrar lo que acababa de descubrir. Damián permanecía inmóvil en el umbral, su figura proyectando una sombra alargada sobre el suelo del pequeño departamento. «¿Quién eres realmente?», preguntó finalmente Valeria con un hilo de voz. Damián suspiró profundamente y se acercó, sentándose en el extremo opuesto del sofá, manteniendo una distancia prudente. Sus hombros, antes erguidos, ahora parecían cargar el peso del mundo. «Fui otra persona», comenzó con la mirada fija en sus manos. «El hombre que viste en esas fotos existió, sí. Alguien que tenía todo lo que se supone que importa. Dinero, poder, reconocimiento. Construí Rivas Construcciones desde cero con mis propias manos». Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron, brillantes bajo la tenue luz de la lámpara. «También tuve una familia, una esposa hermosa, Elena, y una hija, Sofía». La manera en que pronunció ese nombre hizo que Valeria sintiera un nudo en la garganta. Había tanto dolor contenido en esas 2 sílabas. «¿Qué les pasó?», se atrevió a preguntar. «Sofía enfermó cuando tenía 9 años. Leucemia». Su voz se quebró ligeramente. «Estaba tan ocupado con la empresa, con hacer más dinero, con ser importante». Escupió la palabra con desprecio hacia sí mismo. «No estuve ahí como debía. Pagué los mejores médicos, sí, pero el dinero no compra tiempo. Y el tiempo era lo único que ella necesitaba de mí». Valeria extendió su mano instintivamente, pero la retiró antes de tocarlo.
Aún no estaba segura de cómo navegar esta nueva realidad. Murió esperándome, continuó él con la voz quebrada. Yo estaba en una junta cuando se fue. Elena nunca me lo perdonó. Me dejó poco después, no la culpo. ¿Y los escándalos de corrupción? Internet dice que desapareciste después de acusaciones graves. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Damián. Mis socios, Roberto Menes y Carlos Fuentes. Mientras yo me hundía en la depresión, ellos tomaron el control. Movían dinero, sobornaban funcionarios, desalojaban familias enteras para construir condominios de lujo. Se pasó una mano por el cabello, en un gesto que a Valeria le pareció dolorosamente vulnerable. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Mi nombre estaba en todos los papeles, en todos los contratos. ¿No intentaste defenderte? ¿Limpiar tu nombre? Podría haberlo enfrentado, supongo. Contratar abogados, luchar. Pero, ¿para qué? Ya había perdido lo único que realmente importaba. Cerró los ojos un momento. Así que simplemente me fui. Saqué algo de efectivo de una cuenta que ellos no conocían y desaparecí. He estado vagando desde entonces. Valeria procesaba la información mientras observaba a ese hombre que, de pronto, se había convertido en una persona real, con una historia trágica y errores humanos. No el vagabundo al que había recogido por compasión, ni el magnate corrupto de los titulares, sino alguien atrapado entre ambos mundos. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó después de un largo silencio. Porque mereces saber quién dejaste entrar a tu casa, respondió con sencillez. Me iré mañana. ¿Has hecho suficiente por mí? No. La respuesta de Valeria fue tan inmediata que sorprendió a ambos. No tienes que irte. Los días siguientes fueron tensos. Jimena, al enterarse de la verdadera identidad de Damián, montó en cólera. «Es un criminal, Valeria, ¿no lo entiendes?», le gritó en la cafetería de la universidad, atrayendo miradas curiosas. Estuvo involucrado en desalojos, en sobornos, quién sabe en qué más. No sabes toda la historia, defendió ella, aunque una parte de sí misma se preguntaba si no estaba siendo manipulada. Ni tú tampoco. ¿Crees que te ha contado todo? La gente así siempre oculta cosas. Te está usando, Valeria, ¿no lo ves? Quizás Jimena tenía razón, pero algo dentro de Valeria la impulsaba a confiar en Damián. Además, él había comenzado a ayudarla con sus estudios. Sus conocimientos de literatura eran profundos, y sus consejos sobre la solicitud de beca para Barcelona resultaron invaluables. «Tu ensayo es bueno, pero demasiado académico», le había dicho una noche mientras revisaban juntos el borrador. «El comité de selección quiere ver pasión, no solo conocimiento. Háblales de por qué la literatura importa para ti, no solo de lo que sabes sobre García Márquez». Su asesoría estaba funcionando. La profesora Montero, notoriamente exigente, había elogiado su último trabajo. Por primera vez, la posibilidad de conseguir la beca parecía real. Una noche, mientras repasaban juntos un ensayo sobre simbolismo en la literatura latinoamericana, Valeria se animó a preguntar, ¿nunca pensaste en limpiar tu nombre? En demostrar que fueron tus socios, no tú. Damián levantó la vista del papel, sorprendido por la pregunta. Cada día, confesó, pero requeriría enfrentar todo lo que dejé atrás. El escándalo, la prensa, los recuerdos. No sé si tengo esa fuerza. Creo que eres más fuerte de lo que piensas, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la confianza en sus palabras. Él la miró con una mezcla de gratitud y algo más que Valeria no supo identificar. Por un momento, parecieron a punto de cruzar una línea invisible que ambos habían trazado tácitamente. El momento se rompió cuando el celular de Valeria sonó. Era un mensaje de texto. Su rostro palideció al leerlo. «¿Qué pasa?», preguntó Damián, preocupado por el súbito cambio en su expresión. Con manos temblorosas, ella le extendió un documento adjunto al mensaje. Una notificación oficial informando que el edificio donde vivía había sido vendido a una empresa constructora. Tenía 30 días para desalojar su departamento. «Me van a echar», murmuró con la voz quebrada. El dueño vendió el edificio a una empresa que va a demolerlo para construir condominios de lujo. Damián tomó el papel. En cuanto vio el membrete en la parte superior, su expresión se transformó. Era el logo de Rivas Construcciones,
la empresa que él mismo había fundado. Su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. La coincidencia era demasiado cruel para ser casual. Esto no puede ser, murmuró como si hablara consigo mismo. Valeria lo observaba, confundida por su reacción, hasta que la realidad la golpeó como una bofetada. ¿Tu empresa?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. ¿Es tu empresa la que me está desalojando? Sus miradas se encontraron en medio de la pequeña sala y el frágil vínculo que habían construido durante las últimas semanas pareció tensarse hasta el punto de ruptura. El silencio que siguió fue absoluto. Damián sostenía el papel como si fuera una bomba a punto de estallar. Su rostro había perdido todo color. Esto no puede ser, murmuró finalmente, más para sí mismo que para Valeria. Ella lo observaba, la confusión inicial transformándose rápidamente en sospecha. ¿Qué pasa? ¿Conoces esta empresa?, preguntó, aunque la respuesta era evidente en la expresión de Damián. Él levantó la mirada. Sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que Valeria retrocedió instintivamente. «Es mi empresa», dijo con voz apenas audible. «O lo fue. Rivas Construcciones. La fundé hace 20 años». Valeria se dejó caer en la silla. Las implicaciones de lo que acababa de escuchar la golpearon con fuerza. «¿Tú? ¿Esto es por ti?». Su voz temblaba, dividida entre la incredulidad y la indignación. «No». La vehemencia en su voz la sorprendió. «Te juro que no sabía nada de este proyecto. Cuando me fui dejé todo en manos de mis socios. Deben ser ellos quienes están detrás de esto. Roberto y Carlos siempre quisieron este sector de la ciudad para desarrollar condominios de lujo». Valeria procesaba la información, intentando separar sus emociones de los hechos. Por un lado, la coincidencia era demasiado grande para ser casual. Por otro, el horror genuino en los ojos de Damián parecía real. «¿Qué voy a hacer?», murmuró ella, más para sí misma que para él. «No puedo permitirme otro lugar, no con lo que gano en la editorial. Y si me mudo lejos de la universidad». La desesperación se apoderó de ella. Este pequeño departamento, por modesto que fuera, era su refugio, su punto de estabilidad en una vida de esfuerzo constante. Perderlo significaba más que quedarse sin un techo. Era perder la posibilidad de continuar sus estudios, de aspirar a esa beca que representaba su única esperanza de futuro. Damián se puso de pie, una determinación nueva brillando en sus ojos. «Yo lo arreglaré», declaró con una firmeza que Valeria no le había escuchado antes. «¿Cómo?», preguntó ella, escéptica. «Tengo que enfrentar mi pasado. Es hora de que Damián Rivas regrese de entre los muertos». La transformación fue sutil pero innegable. Ya no era el hombre vulnerable que le había contado su historia con lágrimas en los ojos. Ahora veía destellos del empresario poderoso que alguna vez fue. «¿Y cómo planeas hacer eso?», cuestionó Valeria, su tono más duro de lo que pretendía. «¿Aparecer en las oficinas así, después de 3 años?» «Tengo mis recursos», respondió, enigmático. «Aún conservo una caja de seguridad con documentos importantes, y conozco secretos que mis socios preferirían mantener enterrados». Se acercó y tomó las manos de Valeria entre las suyas. El contacto la sobresaltó. Era la primera vez que se tocaban de manera tan directa. «Confía en mí, no dejaré que te desalojen». Pero algo había cambiado en Valeria. La aparición de ese documento había sembrado una semilla de duda que crecía por minutos. ¿Y si todo esto es parte de un plan? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera contenerlas. «¿Un plan?». Damián la miró confundido. «¿Qué tal si me has estado usando todo este tiempo?», continuó ella, soltándose de su agarre. «Quizás todo fue calculado. Aparecer cerca de mi edificio, fingir estar enfermo, ganarte mi confianza». «¿Usando? ¿Para qué?». La incredulidad en su voz era palpable. «No lo sé. Tal vez para volver a tu empresa. Tal vez necesitabas un lugar donde quedarte mientras planeabas tu regreso. Tal vez...». «¿De verdad piensas eso?», la interrumpió, su voz teñida de dolor. «Después de todo lo que te he contado, de todo lo que hemos compartido. No sé qué pensar», exclamó ella liberando toda su frustración. «Apareces de la nada, resultas ser un empresario desaparecido,
y ahora mi departamento está en peligro por culpa de tu empresa. ¿Cómo esperas que reaccione? Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas como plomo. Una parte de Valeria se arrepintió inmediatamente, pero el miedo y la confusión eran más fuertes que la razón. Damián soltó sus manos lentamente. Su expresión se había transformado en una máscara impenetrable que recordaba al hombre de los titulares de negocios, no al que había compartido su mesa durante semanas. «Entiendo», dijo con una frialdad que contrastaba con la calidez habitual de su voz. «No te culpo por desconfiar». Se dirigió al sofá y comenzó a recoger las pocas pertenencias que había acumulado durante su estancia. Un cepillo de dientes, un cambio de ropa, un libro de poesía que ella le había prestado. Valeria lo observaba en silencio, dividida entre la culpa y la autodefensa. «¿Qué haces?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Me voy», respondió sin mirarla. «Es lo mejor para ambos». «Damián, espera», comenzó ella, sintiendo que algo importante se escapaba entre sus dedos. «No», la interrumpió con firmeza. «Tienes razón en algo. Mi presencia aquí solo complica las cosas». Se detuvo en la puerta y sacó un pequeño papel del bolsillo. Lo dejó sobre la mesa. «Este es el número de una cuenta bancaria», explicó con voz neutra. «Hay suficiente dinero para que encuentres un buen lugar y termines tus estudios sin preocupaciones. Es lo menos que puedo hacer». «No quiero tu dinero», protestó Valeria, ofendida por la sugerencia. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Damián. «No es por caridad», aclaró. «Es por justicia». La miró una última vez. Toda la calidez que habían compartido en las últimas semanas parecía haberse evaporado. «Me perdono por no haber llegado antes», murmuró, y salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria se quedó inmóvil, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Cuando ya no pudo oírlos, la realidad la golpeó con toda su fuerza. Estaba sola nuevamente. Se dejó caer en el sofá que todavía conservaba el calor de Damián y por primera vez en mucho tiempo lloró sin contenerse. No sabía si lloraba por la inminente pérdida de su hogar, por la traición de la que sospechaba, o por la certeza de que había herido a alguien que, a pesar de todo, parecía genuinamente preocupado por ella. Lo que sí sabía mientras las lágrimas corrían por sus mejillas era que el departamento nunca había parecido tan vacío como ahora. Los días se convirtieron en semanas. Valeria se movía como una sonámbula entre la universidad y el trabajo, incapaz de concentrarse. El departamento, antes lleno de la presencia silenciosa de Damián, ahora parecía un espacio ajeno y frío. Ni siquiera las visitas constantes de Jimena, quien intentaba animarla convencida de que había hecho lo correcto, llenaban ese vacío. «Es mejor así, Val. Ese tipo solo te traería problemas», repetía su amiga. Pero las palabras sonaban huecas. Valeria no podía evitar preguntarse si había cometido un error al dejarlo ir, al desconfiar de él cuando más necesitaba su confianza. Lo que Valeria no sabía era que, en otra parte de la ciudad, Damián Rivas había comenzado una transformación. Con el dinero de aquella cuenta secreta, se había instalado en un modesto hotel del centro. Un corte de pelo, un afeitado y un traje nuevo de una boutique de marca habían bastado para que el mundo comenzara a reconocer nuevamente al hombre que los medios daban por desaparecido. Su primera visita fue a un bufete de abogados especializado en casos de corrupción corporativa. Llevaba consigo una caja metálica que había recuperado de una bóveda bancaria. Documentos, contratos falsificados, grabaciones de reuniones donde sus socios planeaban sobornos y desalojos ilegales. Evidencia que había guardado como un seguro de vida, aunque nunca pensó que tendría el valor de usarla. «Quiero limpiar mi nombre», le dijo a la abogada, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, «y quiero que los verdaderos culpables paguen». La noticia de su reaparición corrió como pólvora. «Regresa magnate desaparecido con pruebas de corrupción», gritaban los titulares. Damián había entregado a las autoridades documentos que incriminaban a sus antiguos socios en operaciones fraudulentas, desalojos ilegales y sobornos a funcionarios públicos. Valeria se enteró por los noticieros. La imagen de Damián
ahora perfectamente arreglado y con un traje impecable, apareció en la pantalla de la cafetería universitaria donde desayunaba con Jimena. Casi se atragantó con su café. «Ese no es», comenzó Jimena incrédula. Valeria no respondió. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, donde Damián, rodeado de periodistas, declaraba: «Mi único objetivo es recuperar la integridad de la empresa que fundé y asegurarme de que los verdaderos responsables enfrenten la justicia». En menos de una semana, Roberto Ménez y Carlos Fuentes fueron detenidos. La junta directiva de Rivas Construcciones, en un intento desesperado por salvar la reputación de la empresa, convocó de emergencia a Damián para ofrecerle retomar su puesto como presidente. «Necesitamos tu liderazgo, Damián», le dijo Teresa Vidal, la actual directora financiera. «La empresa está en crisis y tú eres el único que puede restaurar la confianza». Damián aceptó, pero con condiciones: cancelar inmediatamente todos los proyectos que implicaran desalojos forzosos, indemnizar a las familias afectadas y reorientar la empresa hacia la construcción de viviendas asequibles y proyectos comunitarios. Su primera acción fue revisar personalmente cada expediente de desalojo en proceso. Cuando llegó al del edificio de Valeria, se detuvo. Su corazón dio un vuelco al ver su nombre en el papel. Era más que una casualidad. Era como si el destino hubiera trazado un círculo perfecto. Sin pensarlo dos veces, tomó su teléfono y llamó al departamento legal. «Cancelen este desalojo inmediatamente», ordenó. «Y todos los del mismo edificio. Quiero ver propuestas para renovar la estructura existente, preservando a los inquilinos actuales». Esa tarde, al salir de la oficina, se detuvo en una florería. No sabía si era lo correcto, si ella querría verlo después de cómo habían terminado las cosas, pero necesitaba intentarlo. Compró un ramo de girasoles, las flores que ella había mencionado una vez que eran sus favoritas. Valeria estaba preparando café cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta se quedó paralizada. Frente a ella estaba Damián, pero no el hombre que había conocido en la lluvia, ni siquiera el que había compartido su sofá durante semanas. Este Damián llevaba un traje impecable y sostenía un ramo de girasoles que parecía fuera de lugar en el pasillo deteriorado del edificio. «Hola», dijo él simplemente, con una mezcla de nerviosismo y dignidad. «Hola», respondió ella, incapaz de decir más. «¿Puedo pasar?» Valeria se hizo a un lado mecánicamente. El contraste entre el Damián que había recogido de la calle y este hombre elegante era abrumador, pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, inteligentes, ahora con un brillo renovado de determinación. «Vi las noticias», dijo ella finalmente. «Estás de vuelta». «En cierto modo», admitió él, «he retomado la presidencia de la empresa». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Había tantas cosas no dichas, tantas preguntas sin respuesta. «Tu desalojo ha sido cancelado», continuó Damián rompiendo el silencio. «Y el de todos tus vecinos. Fue uno de los proyectos fraudulentos de mis ex-socios». «Gracias», murmuró Valeria, aunque la palabra parecía insuficiente para expresar el alivio que sentía. «No vine por eso», Damián le extendió las flores. «Vine a disculparme y a despedirme correctamente». Valeria tomó los girasoles, rozando accidentalmente sus dedos. El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo, un recordatorio de lo que habían comenzado a construir antes de que todo se desmoronara. «¿Despedirte?» «Sí. Entiendo que mi presencia en tu vida ha traído complicaciones. No quiero causarte más problemas». Sus palabras eran formales, distantes, tan diferentes de las conversaciones íntimas que habían compartido en ese mismo espacio. «No tienes que irte», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad de su tono. Damián sonrió con tristeza. «Ambos sabemos qué es lo mejor». Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. «Por cierto, sé que presentaste la solicitud para la beca de Barcelona. Les he escrito una carta de recomendación. Eres brillante, Valeria. Mereces esa oportunidad». Y con eso se fue, dejando tras de sí el aroma de una colonia cara y una sensación de pérdida que Valeria no esperaba sentir con tanta intensidad. 3 días después, su teléfono sonó a medianoche. Era un número desconocido.
«Señorita Domínguez», preguntó una voz formal. «Hablo del Hospital Ángeles. El señor Damián Rivas sufrió un colapso durante una reunión y ha sido ingresado. Usted aparece como su contacto de emergencia». Valeria permaneció inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón latiendo desbocado. La voz al otro lado de la línea seguía hablando, pero ella apenas registraba las palabras entre el zumbido que invadía su cabeza. «Señorita, ¿está usted ahí?», insistió la voz. «Sí», respondió finalmente, saliendo de su estupor. ¿Cuál es su estado?» «Estable por ahora, pero los médicos necesitan revisar su historial médico. ¿Podría venir al hospital?». Valeria dudó. Una parte de ella quería correr a su lado, pero otra le recordaba el muro que se había levantado entre ellos. ¿Realmente la necesitaba a ella? ¿O solo era el sistema hospitalario siguiendo protocolos? «Iré», dijo al fin, sorprendiéndose a sí misma por la determinación en su voz. Mientras se vestía apresuradamente, llamó a Jimena para avisarle que no iría a clases al día siguiente. Su amiga, aunque escéptica, prometió cubrirla y tomar apuntes. El taxi la dejó frente al imponente Hospital Ángeles. Mientras subía en el elevador hacia el piso indicado, Valeria intentaba prepararse mentalmente para lo que encontraría. La última imagen de Damián, elegante y distante en su puerta con los girasoles, contrastaba con la que ahora temía ver, vulnerable, conectado a máquinas. Cuando entró a la habitación lo encontró despierto. Estaba pálido, con ojeras profundas y conectado a un monitor cardíaco, pero sus ojos, esos ojos que habían sido lo primero que notó aquella noche de lluvia, se iluminaron al verla. «No esperaba que vinieras», dijo con voz débil, pero con una chispa de alegría que no pudo ocultar. «El hospital me llamó», respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta. «Lo sé. Te puse como contacto de emergencia», confesó. No tenía a nadie más. Esas simples palabras pronunciadas con tanta honestidad desarmaron todas las defensas de Valeria. Se acercó y tomó asiento junto a la cama, sin saber qué decir. «¿Qué pasó?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «Me desmayé durante una junta», explicó él intentando restarle importancia. «Al principio pensé que era agotamiento, pero…». Hizo una pausa, como decidiendo si continuar. Los médicos encontraron algo en los exámenes. El silencio que siguió pesaba toneladas. «¿Algo grave?», preguntó ella finalmente, temiendo la respuesta. «No lo saben con certeza. Necesitan hacer más pruebas», desvió la mirada hacia la ventana. «Ironías de la vida, ¿no? Sobreviví a la calle, al frío, al hambre, para que ahora, cuando tengo todo de vuelta, mi cuerpo decida rebelarse». Había una resignación en su voz que alarmó a Valeria más que sus palabras. «Deberías irte a casa», dijo él, volviendo a mirarla. «Estaré bien». «Me quedaré un rato más», respondió ella, sorprendiéndose nuevamente por su propia decisión. Esa noche fue la primera de muchas. A pesar de las protestas iniciales de Jimena y de sus propias dudas, Valeria comenzó a visitar el hospital diariamente después de clases. Al principio, las conversaciones eran tensas, superficiales, limitadas a preguntas sobre su salud y comentarios sobre el clima. Pero gradualmente, la intimidad que habían construido en el pequeño departamento comenzó a renacer. Una tarde, mientras ella leía en voz alta un pasaje de García Márquez que debía analizar para clase, Damián la interrumpió. «Sofía adoraba ese libro», dijo de repente, con la mirada perdida en algún punto del techo. «Se lo leía todas las noches cuando tenía 8 años. Fue como si una compuerta se abriera». Por primera vez, Damián comenzó a hablar libremente sobre su hija, cómo le encantaban los helados de limón, cómo insistía en dormir con su colección de jirafas de peluche, cómo soñaba con ser astronauta. «La última vez que la vi consciente, me hizo prometer que le traería estrellas del cielo». Su voz se quebró. «Le fallé en eso como en tantas otras cosas». Valeria tomó su mano instintivamente. Esta vez no la retiró. «No creo que le hayas fallado», dijo suavemente. «Solo eras humano, cometiendo errores humanos». Algo cambió entre ellos esa tarde. La barrera de resentimiento y desconfianza comenzó a desmoronarse, reemplazada por una comprensión más profunda y madura. No era el reencuentro romántico de una película, sino algo más real.
Dos personas reconociéndose a través de su dolor y vulnerabilidad. Damián empezó a escribirle cartas que dejaba en su mesita de noche. No eran cartas de amor tradicionales. Hablaban de arrepentimiento, de segundas oportunidades, de aprender a perdonarse a uno mismo. Valeria las guardaba todas en una caja que había empezado a llevar en su mochila, respondiéndole a veces con pequeñas notas que deslizaba bajo su almohada cuando las enfermeras no miraban. Una noche, después de que le comunicaran los resultados de una nueva batería de exámenes, Damián permaneció en silencio más tiempo del habitual. Valeria respetó ese silencio, limitándose a estar presente. «Cáncer», dijo finalmente, con una calma que contrastaba con la gravedad de la palabra. «Páncreas». Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso decir algo, ofrecer consuelo, pero las palabras se negaban a salir. «No pongas esa cara», sonrió él débilmente. «No es una sentencia de muerte, al menos no inmediata». ¿Qué dicen los médicos? Que tengo opciones, una cirugía arriesgada o tratamientos paliativos. Cuando llegó la hora de marcharse, Damián la detuvo. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por verme. No al empresario, no al vagabundo, a mí». Sus ojos se encontraron y en ese momento ambos supieron que lo que estaba creciendo entre ellos era algo que ninguno había experimentado antes, un vínculo forjado en la vulnerabilidad, en el dolor compartido, en la aceptación mutua de sus cicatrices. Valeria salió del hospital esa noche con una sensación contradictoria. El peso del diagnóstico contrastaba con la ligereza que sentía al haber recuperado esa conexión que creyó perdida. Por primera vez en mucho tiempo, no temía lo que vendría después. Fuera lo que fuese, lo enfrentarían juntos. Mientras esperaba el taxi bajo la luz mortecina de la entrada del hospital, sacó su teléfono. Tenía 3 mensajes de Jimena y uno de la universidad sobre la beca. Todos podían esperar. En ese momento, solo una cosa ocupaba sus pensamientos: cómo convertir el tiempo, ese bien tan escaso y precioso, en algo que valiera la pena compartir con Damián. El consultorio del doctor Hernández parecía demasiado pequeño para contener tanto silencio. Valeria y Damián esperaban sentados frente al escritorio, sus manos rozándose ligeramente, un contacto sutil pero significativo. El médico entró con una carpeta y un semblante que intentaba ser profesional, pero que no lograba ocultar completamente la gravedad de la situación. «Señor Rivas, tenemos los resultados de todas las pruebas», comenzó el doctor, acomodándose los lentes con un gesto nervioso. «Me temo que no son tan buenos como esperábamos». Valeria sintió que Damián tensaba los músculos, pero su rostro permaneció sereno, como si ya estuviera preparado para lo peor. «¿Qué tan malo es?», preguntó con voz firme. «Es cáncer de páncreas en estadio avanzado». Las palabras cayeron como piedras en el consultorio. Valeria contuvo la respiración, mientras Damián asimilaba la noticia con una calma que resultaba casi irreal. Por un momento, pareció que el tiempo se detenía. «¿Cuáles son mis opciones?», preguntó finalmente, con la misma practicidad con la que alguna vez habría cerrado un negocio millonario. El doctor Hernández explicó los 2 caminos posibles: una cirugía arriesgada con pocas probabilidades de éxito o tratamientos paliativos para mantener la calidad de vida el mayor tiempo posible. Ambas opciones llevaban implícita la misma verdad: el tiempo era limitado. «La cirugía tiene solo un 20% de probabilidades de éxito», explicó el médico, «y la recuperación sería difícil. Los tratamientos paliativos le darían tal vez 6 meses o 1 año con buena calidad de vida, pero eventualmente…». No necesitó terminar la frase. Los 3 sabían lo que significaba. «Necesito pensarlo», dijo Damián al terminar la consulta. En el taxi de regreso, ninguno habló. Valeria observaba el perfil de Damián, recortado contra las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse en el atardecer, preguntándose qué pasaba por su mente. Cuando llegaron a su edificio, ella no tuvo que preguntar si quería subir. Simplemente caminaron juntos hacia el elevador, como si fuera lo más natural del mundo. Ya en el departamento, Damián se detuvo frente a la ventana. La lluvia había comenzado a caer, recordándoles la noche en que se conocieron. «Es curioso»,
dijo él después de un largo silencio. Toda mi vida adulta solo he tomado decisiones basadas en el miedo o en la culpa. Miedo a perder mi estatus, culpa por no estar ahí para Sofía. Se volvió hacia Valeria, con una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de serenidad y determinación. Esta vez quiero elegir por razones diferentes. ¿Qué quieres decir? Voy a luchar, declaró con sencillez. Voy a someterme a la cirugía. Valeria se acercó y, sin pensarlo, lo abrazó. Era la primera vez que compartían un contacto tan íntimo. Sintió cómo el cuerpo de Damián, al principio tenso, se relajaba entre sus brazos. «No tienes que hacer esto sola», murmuró él contra su cabello. «Entiendo si quieres seguir tu camino. Tienes una vida por delante, la beca, tus sueños». Ella se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «No estoy aquí por lástima, si es lo que piensas». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. No había respuestas simples ni declaraciones grandilocuentes, solo la certeza de que lo que habían construido en esos meses era demasiado valioso para dejarlo ir. Las semanas siguientes transcurrieron en una extraña calma. Damián se mudó oficialmente al departamento de Valeria, esta vez ocupando la mitad de su cama. No hablaban del futuro a largo plazo, ni hacían planes más allá de la próxima cita médica. Vivían en un presente continuo, apreciando cada pequeño momento compartido. Por las mañanas, mientras Valeria asistía a clases, Damián trabajaba remotamente, reestructurando su empresa con un nuevo propósito. Había creado una fundación a nombre de Sofía para becas estudiantiles y estaba rediseñando los proyectos inmobiliarios para incluir viviendas asequibles. Por las tardes, ella le leía en voz alta mientras él cocinaba. Por las noches, hablaban hasta quedarse dormidos, sus voces mezclándose en la oscuridad. No había grandes declaraciones de amor ni promesas eternas. Sabían demasiado sobre la fragilidad de la vida para caer en esas trampas. Lo que tenían era más profundo, un entendimiento silencioso, una aceptación total, un estar presente en cada instante compartido. El día de la cirugía llegó más rápido de lo que hubieran querido. En la habitación del hospital, mientras las enfermeras preparaban a Damián, Valeria sostenía su mano con fuerza. «Tengo miedo», confesó él, por primera vez mostrando vulnerabilidad ante lo que se avecinaba. «Lo sé», respondió ella simplemente. No hacían falta más palabras. Cuando los camilleros vinieron a llevarlo al quirófano, Valeria se inclinó y besó su frente. Damián sonrió débilmente, apretando su mano una última vez antes de ser conducido por el pasillo. Mientras lo veía alejarse, Valeria sintió una certeza absoluta. Fuera cual fuera el resultado, el amor que habían encontrado en medio del dolor ya había transformado sus vidas para siempre. A veces, el amor no consiste en promesas de eternidad, sino en la valentía de caminar juntos hacia lo desconocido, paso a paso, día a día. En la sala de espera, Jimena llegó para acompañarla. Las diferencias entre ambas se habían disuelto ante la gravedad de la situación. Ahora solo quedaba esperar, con esa mezcla de terror y esperanza que define los momentos decisivos de la vida. 7 horas. El reloj de la sala de espera parecía burlarse de Valeria con cada movimiento de sus manecillas. 7 horas desde que Damián había entrado al quirófano. Y aún no había noticias. A su lado Jimena le sostenía la mano en silencio. Las diferencias entre ambas se habían disuelto ante la gravedad de la situación. «Va a salir bien», repetía Jimena de vez en cuando, aunque ambas sabían que era una esperanza frágil. Valeria había rechazado el café que su amiga le ofreció por tercera vez. Su estómago estaba cerrado, incapaz de recibir nada más que la ansiedad que la consumía por dentro. En algún momento, se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el hombro de su amiga, el agotamiento venciendo finalmente a la preocupación. Despertó sobresaltada cuando sintió una presencia frente a ellas. El doctor. Hernández apareció, aún con el gorro quirúrgico puesto y una expresión de cansancio evidente en su rostro. «Señorita Domínguez», dijo con voz fatigada pero no derrotada, «la operación ha terminado». Valeria se incorporó de golpe.
el corazón martilleándole el pecho tan fuerte que pensó que podría salirse de su cuerpo. «¿Cómo está?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción contenida. «Ha sobrevivido a la cirugía», explicó el médico, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Logramos extirpar gran parte del tumor, más de lo que esperábamos inicialmente. El cáncer no se ha extendido tanto como temíamos». Un sollozo de alivio escapó de los labios de Valeria. Ximena la abrazó, llorando también, compartiendo ese momento de esperanza inesperada. «Pero», continuó el doctor, y ese simple pero bastó para que ambas contuvieran la respiración, «aún es pronto para cantar victoria. Las próximas 48 horas serán cruciales. Está muy débil y el postoperatorio en estos casos siempre es complicado». «¿Puedo verlo?», preguntó Valeria, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Está en recuperación. En cuanto lo trasladen a su habitación, podrá entrar unos minutos, no más de 5 por hoy». Las horas siguientes fueron una tortura de espera. Cuando finalmente le permitieron verlo, Valeria tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no desmoronarse ante la imagen que encontró. Damián yacía conectado a múltiples máquinas, su rostro más pálido que las sábanas, con un tubo de respiración asistida que distorsionaba sus facciones. Se acercó con pasos temblorosos y con infinito cuidado tomó su mano entre las suyas. Estaba fría, una frialdad que le provocó un escalofrío. «Estoy aquí», susurró cerca de su oído, «y voy a seguir aquí cuando despiertes». Durante 3 días, Valeria apenas abandonó la habitación. Dormía en el incómodo sillón, se duchaba en el pequeño baño de la habitación y solo salía para buscar café o cuando las enfermeras la obligaban a tomar aire. Ximena le traía ropa limpia y apuntes de las clases, manteniéndola al tanto de lo que sucedía en la universidad. Al 4.º día, mientras le leía en voz baja un poema de Neruda que había encontrado en un libro olvidado en su mochila, sintió un ligero apretón en su mano. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Damián abiertos pero desorientados. «¡Enfermera!», gritó pulsando frenéticamente el botón de llamada. «¡Ha despertado!». El equipo médico entró apresuradamente. Valeria tuvo que esperar fuera mientras lo evaluaban, caminando de un lado a otro del pasillo, mordiéndose las uñas con nerviosismo. Después de lo que pareció una eternidad, le permitieron volver a entrar. Damián la miraba ahora con plena conciencia, aunque aún no podía hablar debido al tubo de respiración. El médico le explicó que esto era temporal, solo hasta que estuvieran seguros de que podía respirar por sí mismo. «Te contaré lo que pasó», dijo ella, intentando mantener la compostura mientras se sentaba nuevamente a su lado. La cirugía fue un éxito. Lograron quitar más tumor del que esperaban y parece que no se ha extendido a otros órganos como temían. Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas. «El doctor dice que tienes una oportunidad real». Damián cerró los ojos un momento y cuando los abrió de nuevo estaban húmedos. Levantó lentamente su mano temblorosa y señaló hacia la mesa junto a la cama donde había un bloc de notas. Valeria entendió y le acercó el bloc con un bolígrafo. Con esfuerzo, Damián escribió unas palabras temblorosas. «¿Por qué sigues aquí?». Ella leyó la nota y sonrió entre lágrimas, entendiendo la profundidad de esa simple pregunta. «Porque es exactamente donde quiero estar». Los días siguientes trajeron pequeñas victorias. Le retiraron el tubo de respiración. Comenzó a comer alimentos blandos. Dio sus primeros pasos apoyado en Valeria. Los médicos estaban asombrados por su recuperación, que calificaban de notable, dadas las circunstancias. Una tarde, mientras compartían un postre de gelatina que Ximena había traído, ahora convertida en visitante frecuente y aliada inesperada, Damián habló de su futuro por primera vez desde la operación. «Cuando salga de aquí», dijo con voz aún rasposa pero cada día más firme, «quiero hacer las cosas diferentes». «¿Diferentes cómo?», preguntó Valeria, ajustando la almohada detrás de su espalda. «Quiero usar mi empresa para algo más que hacer dinero. Hay tantos estudiantes como tú, luchando para conseguir una oportunidad». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Quiero ampliar la fundación educativa. A nombre de Sofía». Valeria apretó su mano, incapaz de hablar por la emoción. No era una promesa de amor eterno, ni una declaración grandiosa. Era algo mejor, un propósito compartido,
un futuro en el que ambos podían creer, independientemente de cuán largo o corto fuera. Un mes después, Damián recibió la noticia que ambos habían estado esperando, con una mezcla de esperanza y temor. Los últimos exámenes mostraban una remisión parcial del cáncer. No era una cura completa. Ambos eran lo suficientemente realistas para saber que eso era improbable. Pero sí tiempo que ambos estaban determinados a aprovechar al máximo. Esa noche, sentados en el pequeño balcón del departamento de Valeria, contemplando las luces de la Ciudad de México que se extendían como un manto de estrellas caídas, Damián tomó su mano. ¿Sabes? Cuando estaba en la calle, miraba estas mismas luces y pensaba que cada una representaba una vida a la que ya no pertenecía, dijo con voz suave. Ahora, cuando las miro, veo posibilidades. Valeria apoyó la cabeza en su hombro, agradecida por cada respiración, por cada latido, por cada momento compartido. No sabían qué les depararía el futuro, pero tenían el ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, para ambos, el presente era suficiente. La primavera había llegado a la Ciudad de México, vistiendo los parques con colores vibrantes que parecían celebrar la vida misma. Habían pasado 6 meses desde la operación de Damián. Aunque todavía seguía un tratamiento riguroso y asistía a chequeos regulares, había recuperado gran parte de su vitalidad. Su cuerpo, más delgado que antes, se movía ahora con una energía renovada, como si cada paso fuera un pequeño milagro que merecía ser celebrado. Esa tarde de domingo, Valeria y Damián caminaban por el Parque México. Ella llevaba un vestido amarillo que contrastaba con el verde intenso de los árboles y una sonrisa que ya no escondía el cansancio de los meses difíciles. Él, con pantalones casuales y una camisa clara, parecía más joven, más libre, despojado del peso que durante tanto tiempo había cargado sobre sus hombros. «Este parque», dijo Damián, mientras avanzaban por un sendero bordeado de jacarandas en flor. Solía traer a Sofía aquí todos los domingos. Ya no había dolor en su voz al mencionar a su hija. El tiempo y la aceptación habían transformado el desgarro en una dulce melancolía. «¿Qué hacían?», preguntó Valeria, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Teníamos un ritual. Primero los columpios, luego un helado, y finalmente nos sentábamos en una banca específica, siempre la misma, bajo un árbol enorme. Ahí le leía cuentos hasta que se quedaba dormida en mi regazo». Valeria sonrió, imaginando la escena. A lo largo de estos meses, había llegado a conocer a Sofía a través de los recuerdos de Damián, hasta el punto de sentir que, de alguna manera, también formaba parte de su vida. Sin previo aviso, Damián se detuvo frente a una banca de madera situada bajo un gran ahuehuete. Sus ojos brillaron con reconocimiento. «Es esta», murmuró con reverencia. Se sentaron juntos, en silencio, dejando que la brisa jugara con sus cabellos y que el murmullo del parque los envolviera. No necesitaban llenar cada espacio con palabras. Habían aprendido a comunicarse también en los silencios. La Fundación Sofía Rivas había comenzado a funcionar un mes atrás. Ya había otorgado sus primeras 10 becas a estudiantes de bajos recursos, y Valeria, quien había decidido posponer su viaje a Barcelona, coordinaba el programa educativo con pasión y dedicación. Damián, por su parte, había reestructurado su empresa bajo nuevos principios éticos, privilegiando proyectos de vivienda accesible y restauración de espacios comunitarios. No vivían en un cuento de hadas. El cáncer seguía ahí, como una sombra que podía oscurecerse en cualquier momento. La última revisión había mostrado una pequeña mancha que los médicos estaban observando. Tenían días difíciles, discusiones, miedos, pero también tenían algo que muchos buscan toda la vida: la certeza de que, pasara lo que pasara, ninguno enfrentaría el camino en soledad. «Te tengo algo», dijo Damián de repente, sacando del bolsillo de su camisa un sobre. «¿Otra carta?», sonrió ella. Durante su convalecencia él había continuado escribiéndole, llenando páginas con reflexiones, recuerdos y esperanzas. «No exactamente». Valeria tomó el sobre. Estaba completamente vacío. «No entiendo», dijo confundida. Damián tomó su mano.
con una expresión serena que reflejaba toda la paz que había encontrado en medio de la incertidumbre. «Me salvaste 2 veces», dijo con voz suave. «Una vez de la calle y otra vez de mí mismo». Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No eran necesarias más palabras. El sobre vacío simbolizaba todo lo que tenían por delante, páginas en blanco esperando ser escritas juntos, sin guiones predeterminados, sin finales anticipados. Solo la promesa silenciosa de vivir cada día como si fuera una oportunidad preciosa. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. A su alrededor, el parque continuaba su bullicio. Niños corriendo, parejas paseando, ancianos conversando en otras bancas. La vida seguía su curso, imperfecta y hermosa. Damián pasó su brazo por los hombros de Valeria, acercándola a él. No se habían prometido un para siempre. Sabían demasiado sobre la fragilidad de la existencia para hacer tales juramentos. Lo que tenían era más valioso: el presente, el aquí y el ahora, y la voluntad de atravesar juntos lo que viniera. «¿Sabes qué me dijo el médico ayer?», preguntó Damián, rompiendo el silencio. Valeria lo miró conteniendo la respiración. Sabía que había tenido una cita, pero él no había querido hablar al respecto. Que quizás sea solo una cicatriz. La mancha, digo, que podría ser solo tejido cicatrizal. Valeria apoyó la cabeza en su hombro, dejando escapar el aire lentamente. Una cicatriz. ¡Qué metáfora tan perfecta para lo que ambos habían vivido! Las cicatrices no desaparecen, pero dejan de doler. Se convierten en marcas que cuentan historias, que hablan de batallas y supervivencia. «Me gusta esta banca», dijo ella, cambiando de tema con la naturalidad de quien ha aprendido a vivir en el presente. «Podríamos venir cada domingo». «¿Como un ritual?», preguntó él con una sonrisa. «Como un comienzo». En ese banco del Parque México, bajo el mismo árbol que había presenciado tantos momentos entre un padre y su hija, nacía ahora una nueva historia. No una de finales perfectos, sino una de comienzos valientes. Un hombre y una mujer que habían aprendido que el amor verdadero no nace de perfecciones románticas, sino de la aceptación profunda de las cicatrices, de las imperfecciones y de la compartida capacidad para reinventarse cada día. Queridos espectadores, si esta historia de Valeria y Damián tocó tu corazón tanto como esperamos, te invitamos a compartir este video con esa persona especial que, como ellos, ha aprendido que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la aceptación de nuestras cicatrices. Cada like y cada compartida nos ayuda a seguir creando estas historias que nos recuerdan que siempre hay una oportunidad para reinventarnos, incluso cuando todo parece perdido. Nos encantaría saber de qué país nos estás viendo y qué parte de la historia te conmovió más. ¿Te identificas con Valeria, que se atrevió a confiar en un desconocido, o con Damián, que encontró la fuerza para enfrentar su pasado? Déjanos tu comentario abajo, suscríbete al canal para más historias sobre segundas oportunidades y cuéntanos, ¿has vivido alguna vez un encuentro inesperado que cambió el rumbo de tu vida?